Bueno, pues muy buenos días o tardes a todos los reporteros que hoy nos acompañan, y pues buenas tardes también a los habitantes de San Lorenzo Acopilco que están aquí con nosotros, de la delegación Coajimalpa, encabezados por el licenciado Isaac Salinas, quienes desde hace muchos años defienden los bosques de agua y evitan hasta donde les es posible la invasión a su territorio, del que son dueños desde antes de que llegaran los españoles a someterlos. Ayer a las 11:30 de la mañana, en el kiosco del pueblo de San Lorenzo, daba inicio una asamblea informativa para dar a conocer las estrategias que seguirían para defender sus bosques ante la deforestación masiva que se prevé con las obras de inducción para la construcción de un túnel por donde se pretende circule el tren interurbano, obra a la que se oponen no solo porque dañará su heredad, sino porque afectará irreversiblemente el patrimonio de todos los mexicanos. Están registradas talas indiscriminadas de árboles, tanto en la zona que les corresponde al Estado de México como a la de Coajimalpa, y ninguna autoridad se hace cargo. Existe explotación indiscriminada del agua proveniente de los manantiales existentes, y ninguna autoridad local del gobierno de la Ciudad de México ni federal se responsabiliza de por qué esto no suceda. En ese sentido, los habitantes de varios poblados de Coajimalpa durante muchos años han tenido que luchar solos de manera organizada para que se sigan conservando sus bosques. De entre ellos surgió una persona de nombre Gabino Sandoval Baltasar, que aprovechando la fuerza de diversos movimientos sociales se incrustó en la delegación Coajimalpa como funcionario público, desde donde aprovechó todo tipo de información para beneficiarse, traicionando a sus vecinos. Este personaje causó baja el 31 de diciembre del 2015. Los ciudadanos aquí presentes darán los detalles sobre el actuar de esta persona que ayer encabezó la golpiza a varios vecinos. Primero, en este sentido, el Grupo Parlamentario de Morena, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, manifiesta su total rechazo al uso de la violencia para solucionar problemas sociales, y exigimos a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investigue a fondo de manera imparcial a Gabino Sandoval Baltasar y le consigne para que se le juzgue por el delito de lesiones intencionales o dolosas en contra de los ciudadanos golpeados que ya levantaron la denuncia correspondiente. 2. Investigue los posibles nexos con autoridades delegacionales del gobierno central e inclusive con autoridades a nivel federal que podrían sostener el grupo de golpeadores encabezados por Sandoval Baltasar. 3. Que las autoridades de la Procuraduría General de la República de Justicia del Distrito Federal, a la Federal de Protección al Ambiente, a la CONAGUA, a SACMES y a la Secretaría de Recursos Naturales y del Medio Ambiente local, para que en el ámbito de sus atribuciones investiguen y sancionen y reparen los daños ocasionados a las zonas boscosas, manantiales y daños patrimoniales y físicos a los habitantes originarios de la delegación Coajimalpa. 4. Nos manifestamos por la paz y la seguridad integral de todos los habitantes que protestan por las conductas arbitrarias de las autoridades que los representan en la jefatura delegacional, así como del resto de las delegaciones donde son agredidos por ejercer su derecho a la manifestación, como sucedió hace 3 días en Iztacalco. Todo esto es a razón de que este señor participó en la administración pública del ahora diputado licenciado Adrián Rubalcaba Suárez en el 2012 a 2015. Él lo hizo director ejecutivo de Recursos Naturales y Áreas Protegidas. Toda la información que estamos virtiendo la tenemos documentada. En su momento se las haremos llegar. Este personaje, con esa investidura,
fue a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacerse pasar por el representante comunal de San Lorenzo Acopilco, siendo que no lo era. El Tribunal Unitario de Agrario le otorgó un acuerdo, un amparo donde efectivamente se le daba la personalidad. Sin embargo, el representante comunal de esa comunidad, válgame la expresión, presentó un amparo y lo ganó, es decir, que mató la representatividad del señor Gabino Sandoval Baltasar. En ese orden de ideas, con este auto, él fue y negoció las tierras de Acopilco, el agua de Acopilco. Él presume que le pagaron 40 millones de pesos. No tenemos certeza de que esa cantidad se le haya pagado. Estamos en la investigación legal de esta situación porque con ese mismo dinero que proviene del erario público, él está pagando a los agresores del día de ayer. Ahora nos comentaban que ya se filtró la información que les pagó 8,000 pesos a cada uno de ellos. La vida de nuestro compañero y amigo y los lesionados que están a nuestras espaldas valen más que 8,000 pesos. Estamos peleando un derecho humano no solamente de Acopilco, sino del Distrito Federal, incluso de México, porque es una cuestión natural, es una cuestión ambiental, es una cuestión del agua, que es un derecho humano, no es un derecho comunal, ni vamos por una cuestión política. Enormemente la posibilidad que nos da los diputados de Morena para expresar una circunstancia que está viviendo la comunidad de San Lorenzo Acopilco en la delegación Coajimalpa, toda vez que esta comunidad solita representa, o más bien tiene la posesión y propiedad del 40% de todo el suelo de conservación de esta delegación, ¿verdad? Y hemos tenido reuniones en la jefatura de gobierno, más que en la jefatura, en oficinas alternas de la Dirección de Concertación Política desde diciembre del año pasado, con una conducta errática de la secretaria de gobierno Patricia Mercado, que se ha negado a recibirnos, y solamente nos envió a otra funcionaria de nombre Leticia Quesada, quien a su vez nos bajó a otro funcionario de nombre Israel García, ¿verdad?, para darnos largas reuniones muy improductivas. Bueno, entonces, qué bien que desgraciadamente parece que la Ciudad de México no entiende que solamente a través de mártires es como vamos a ser escuchados, y al compañero Miguel Guerra Morales y a los compañeros aquí presentes pues les tocó ese feo papel, que no tiene por qué ser en una ciudad de vanguardia, como dice Cero aspira a ser esta Ciudad de México, ¿verdad?, que no le honren los hechos. En vez de apoyarlos, estos gobiernos actuales erráticos están cementando, están urbanizando, están consolidando, ni atienden la necesidad de vivienda, ni atienden las necesidades de un medio ambiente sano para todos ustedes. Bueno, entonces, ante esa situación que nosotros, quiero resaltar, nos estamos jugando solos, exponiéndonos a que nos golpeen, ahí está el caso de los compañeros, o exponiéndonos a que nos maten, al rato por estar denunciando esto. En la jornada del día de hoy está un desplegado, donde al compañero Miguel Guerra Morales pues casi lo medio matan, y eso es lo que él comenta. Cuando el señor Gabino Sandoval llegó a agredir, le dijo a los golpeadores: mátenlos sobre ellos. Pues, ¿de qué se trata? Por defender lo que es de ustedes, el medio ambiente, lo que es de la ciudad. Vamos a tener ese trato, pues no se vale, no nos dejen solos, que quede constancia aquí, que si algo pasa, ¿verdad?, a los compañeros, al licenciado Isaac, a Nicolás Rojas, que son los amenazados, y a su servidor Rafael Pérez, pues hacemos responsable a Gabino Sandoval Baltasar, al diputado Adrián Rubalcaba Suárez, ¿verdad?, que es quien está cercano a ese señor, pues era su director de recursos naturales, al mismo jefe delegacional en Coajimalpa, y por qué no a los promotores del tren interurbano México-Toluca, que pretende perforar la Sierra de las Cruces, los bosques, que les repito, dan agua, tienen masa boscosa, le dan sustentabilidad y viabilidad a la Ciudad de México. ¿Por qué la necedad? ¿Por qué hacer un túnel de 5 kilómetros de largo por 40 metros de ancho? Derribando miles de árboles de sotobosque, microsistemas, es un daño inconmensurable. Y la manifestación de impacto ambiental que exhibió la Semarnat como único documento para iniciar la construcción del tren interurbano no contiene el estudio ambiental, de impacto ambiental,
de esa zona específico, de los 5 kilómetros de la comunidad agraria, de San Lorenzo Acopilco, no lo contiene. Entonces, ¿cómo el gobierno federal sigue haciendo obras con los pies, verdad, sin el soporte técnico? No hay estudio de impacto ambiental, no hay estudio de mecánica de suelos, no hay estudio hidrológico o hídrico, no hay estudio geológico, y lo pueden checar ustedes en la página correspondiente, donde el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solo exhibió una manifestación de impacto ambiental. Ok, entonces eso lo queremos mencionar porque pues está en juego la sustentabilidad y la viabilidad de la ciudad. Ojalá y todos ustedes y las autoridades tomen cartas en el asunto. Gracias. Al grupo parlamentario de Morena no les queda más que sumarnos, a esta lucha. Estamos pidiendo, haciendo un llamado al jefe de gobierno que termine tanta impunidad que existe en el Distrito Federal, que por favor dé seguimiento el Procurador de Justicia del Distrito Federal a estas denuncias que ayer levantaron los comuneros, para que se dé una solución y que no hagan caso omiso, a esperar hasta que haya una muerte. Y el segundo llamado es que efectivamente se siguen vulnerando los derechos de la ciudadanía, no solamente en lo que tiene que ver el derecho al medio ambiente, ya se expuso aquí por qué, el derecho al agua es muy necesario, es un derecho fundamental, pero sobre todo los derechos humanos. ¿Cómo es posible que a pesar que se tenía vigilancia y había policías auxiliares, no intervinieron para que estos golpeadores que llegaron a golpear a mujeres, niñas y hombres no hicieran absolutamente nada? Pedimos al jefe de gobierno, al procurador, tome cartas en el asunto. No podemos dejar a la ciudadanía, Morena no puede dejar a la ciudadanía en un estado de indefensión. Lo mismo en este fin de semana, 2 hechos sucedieron. Primero en la delegación Iztacalco, donde mandaron muchísimos granaderos drogados a golpear a mujeres y hombres. Y no pasó nada. Golpearon a un hombre que ya estaba por morir y sencillamente tampoco dejaron pasar la ambulancia. Ni bien pasaba un día cuando sucede esto en la delegación también de Coajimalpa. Entonces no podemos hacer caso omiso ante esta situación, porque entonces la ciudadanía estaría en estado de indefensión totalmente. Por mi parte sería todo y le cedo el micrófono al diputado Suárez del Real. Gracias, muy amable diputada Ana Ángeles Valencia. Ratificar lo que mis compañeras han dicho y han expresado en los hechos a lo largo de este tiempo. Nuestra total solidaridad y apoyo a el pueblo de Acopilco en esta defensa irrestricta de derechos fundamentales. Nuestra solidaridad, hasta donde se tenga que llegar, lo haremos con don Miguel Guerra Morales y con los 3 compañeros que están aquí atrás, que están evidentemente golpeados. Yo quisiera aprovechar este espacio para refrendar nuestro compromiso en esa lucha histórica y en esa lucha de defensa por los derechos de nuestros comuneros, por los derechos de nuestros vecinos. Pero también quiero aprovechar este espacio para exigirle al jefe de gobierno del Distrito Federal que ponga un alto ya a la violación sistemática de derechos básicos de la población de la ciudad que gobierna. Voy a parafrasear a don Fernando del Paso en su recepción del Premio Cervantes hace escasos días. No denunciar esta escalada de violencia local, estatal, federal, es algo que no nos podemos permitir. Como tampoco nos podemos permitir ninguna acción regresiva en contra de nuestras libertades, la de reunión, que es la que tenían los compañeros, la de expresión, que es la que exhibieron los compañeros locatarios del mercado Bramadero,
y de resistencia civil pacífica, que fue la que asumieron ambas comunidades, que son derechos que ampara nuestra Constitución a través de las garantías individuales y de la reforma constitucional del 2011. Asimismo, que le quede claro al jefe de gobierno que no vamos a permitir la instauración de un Estado totalitario sensible, muy sensible a la crítica, pero muy insensible a los derechos humanos. Un Estado simulador y promotor de organizaciones paramilitares, de grupos mercenarios. El pueblo les dice golpeadores. La ONU los conoce como eso, como lo que son, mercenarios, gente que vende su conciencia al mejor postor para cometer atrocidades en contra de otro ser humano. Mucho estamos oyendo de un llamado a una nueva constitución de avanzada, que se demuestre en los hechos, que se demuestre escuchando y no dando largas a la población como lo han venido haciendo, y mucho menos reprimiendo a quien ejerce legítimamente sus derechos básicos para expresar su inconformidad ante imposiciones de autoridades que son totalitarias.